Vamos a comenzar la reunión. Bienvenida. Si tienes entonces alguna duda. Gracias. Bueno, sería cómo van a ser las evaluaciones, o sea, Ok, cómo las va, o sea, qué puntos va a tomar en cuenta y así. ok. Ok, bueno, mira, si quieres vamos a empezar. Eso lo tengo dentro de más o menos lo que vamos a plantear. Entonces, si quieres, vamos a hacer un- una síntesis de lo que es el aula, por si acaso tú eres nueva en la universidad, me imagino que no, ya debes de tener tiempo con nosotros. Sí, Ok. Entonces, de todas maneras, como esto lo voy a dejar grabado, vamos a hacer un repasito del aula por si acaso hay algún punto que alguno no recuerde o no use. Bueno, primero mi nombre es María Dolores ok, perfecto. Rodríguez. Bueno, bienvenido a este trimestre, a este nuevo trimestre, eh, Gracias. que espero que realicen con mucho éxito. Bueno, en la página inicial de nuestra aula, de nuestra plataforma, tenemos el acceso, que creo que deben conocer todos, por supuesto, pero vamos a repasar rapidito. Tenemos las dos opciones, que es acceder a, que nos lleva a la zona del estudiante, y el campus, que nos lleva al aula virtual como tal. Entonces, cuando le damos a acceder a, pues obtenemos aquí zona de estudiante y podemos entrar, que ahí siempre van a tener la información importante para ustedes. Y después en el campus, pues entramos por el campus, entramos al aula virtual, donde entramos al aula virtual, tenemos dos aulas virtuales, el aula virtual de trimestre general y tenemos el aula virtual de Creative. Tú estás en trimestre, ¿verdad? ¿O estás en Creative? Ya, disculpe, no se escucha. ¿No me oyes? Wow. ¿Ahora? Ahora sí, Ahora, ok. ahora sí, Déjame acercarme más al micrófono. Si se oye ruido, me avisas, por favor. sí. ¿Tú perteneces a trimestre normal o estás en el aula de Createc? No, aula normal. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como ustedes saben, tenemos aquí, cuando entramos al aula virtual como tal, tenemos mis cursos y aquí aparecen las asignaturas que ustedes tienen inscritas este trimestre. Eh, Importante recordar que tenemos el foro de anuncios, que en el foro de anuncios donde los facilitadores colocamos toda la información que consideramos que necesitan tener al día. Después está el foro de dudas es muy práctico y muy bueno. Hasta ahora siento que en la universidad no le hemos dado el uso, que mucho uso, pues, y es conveniente, porque en el foro de dudas ustedes plantean sus preguntas, las podemos compartir entre todos los compañeros y yo puedo subirle para hacerles aclaraciones a sus dudas, yo puedo subirle cualquier tipo de material, puedo subir diapositivas, puedo subir imágenes, puedo subir cualquier tipo de material. Mientras que por el correo interno del aula, que ustedes saben que ese es personal, que solamente lo recibo yo y lo veo yo, eh, solamente podemos escribir normalmente, no podemos, es hasta complicado escribir fórmulas. Bueno, después tenemos la socialización, que no sé cómo la usarán porque yo casi nunca entro, no sé si ustedes la usan, pero es para que ustedes compartan entre ustedes cualquier tipo de conversación que quieran. Y el sinóptico, que es donde tenemos los temas de la materia. Bueno, en el foro de anuncios en estos momentos tenemos la bienvenida, no sé si ya la habrás visto, es Sí, importante. El plan de evaluación, que es bueno que lo revisen y que vean su fecha para que no tengan problemas. En esta oportunidad, la página principal, tenemos una consulta sobre el plan de evaluación. Eh, Les agradecería que la respondieran. Después tenemos el listado, es bueno que revisen si están en el listado, si no están en el listado, en su núcleo tienen que hablar con control de estudios de manera que lo coloquen, ya que ese es el listado oficial en el cual nosotros colocamos nuestra calificación. Y este trimestre tenemos los encuentros, un cronograma de encuentros síncronos en el foro de anuncios. Bueno, en el foro de dudas tenemos la opción, aquí si le damos a añadir un nuevo tema para hacer una consulta, aquí ponemos el nombre de la consulta que necesitemos y el tema, las preguntas o lo que queramos consultar. Si le damos aquí a la opción de avanzada, vamos a obtener estas herramientas que nos ayudarán a eh, escribir lo que necesitemos.
Después el sinóptico, pues aquí lo tienen, es la matemática 4, no tenemos el código, la planeación, las unidades de crédito, luego las unidades de competencia y los temas de los números, ¿ok? Después, Ok. bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Lo conocías No, todo todo? bien. Está bien, ok. Sí. Plan de evaluación. El plan de evaluación vamos a tener este trimestre 2023, 4 actividades sumativas, como siempre. Vamos a tener cuatro videoconferencias, 4 actividades síncronas y vamos a tener una actividad remedial también, como siempre. Creo que ya debes saber que para tener opción a la actividad remedial tienes que haber presentado todas tus 4 actividades sumativas y tener un promedio superior a 8 sobre 20 o 38 sobre 100 para poder usar hacer la actividad remedial. La nota Sí. aprobatoria es 12 sobre 20 o 58 sobre 100. Aquí le vuelvo a colocar que por favor les recuerdo que respondan la encuesta. Y siempre es importante recordarles que existe el Reglamento General de Evaluación Estudiantil, prioridad del juzgado, que es bueno que ustedes lo conozcan. Ya a estas alturas es importante que ustedes lo conozcan porque ya ustedes están avanzados en su carrera. Ok, aquí tenemos el plan de evaluación. No sé si ya lo revisaste. En la primera columna tenemos las unidades de competencia que vamos a analizar para cada una de las sumativas. Esto creo que va a responder un poco la duda que me preguntaste al principio. Entonces, en la segunda columna tenemos el número de la actividad, en la tercera, pues el tipo de evidencia de aprendizaje que vamos a tener, y el instrumento de evaluación, la ponderación, y aquí tenemos las fechas, tanto de las actividades síncronas y la hora. Y en las actividades sumativas, la fecha y la hora de inicio, de subida de la actividad y la fecha y hora de cierre de la actividad. Entonces, bueno, acá tenemos esta información que es bien importante. Si no están de acuerdo o piensan que se le puede mejorar de alguna manera, les agradecería que me lo plantearan por dudas o por el correo y lo compartiría yo con los coordinadores y a ver si se puede para la próxima mejorar. Continuamos. ¿Alguna duda con respecto al plan de evaluación, Jennifer? No, Ajá, la verdad es que no. ok. Las actividades sumativas. En cada una de ellas vamos a encontrar los siguientes puntos. Yo no sé si las has revisado. Ya está la actividad sumativa 1 colocada en blanco. No los ejercicios, sino el contenido de la actividad. Vamos a tener las instrucciones de la actividad, los criterios de evaluación, la fecha de entrega y instrucciones para enviar la asignación. Ahorita vamos a entrar al aula para... bueno, este es el aula, pero me gustaría más entrar, yo tengo aquí página del aula, pero me gustaría más entrar directamente al aula. Modificar un momento, déjame entrar ok. ¿Ves la página del aula? ¿Entré en el aula? Sí, Ok, ahora sí. perfecto. Entonces, fíjate, en la primera actividad, fíjate, ya en la unidad 1 ya tenemos, aquí está la consulta del plan de evaluación. En la unidad 1 tenemos esta, que es la temática, las funciones de variables, funciones de variables complejas, perdón. Aquí tenemos toda la materia, pues, lo que son los números complejos, que es un número complejo. Tiene, los números complejos nosotros los vimos en quinto año, en cuarto año de bachillerato, no recuerdo ahorita. ¿Tú recuerdas más o menos algo sobre los números complejos? Sí, algo. Perfecto, muy bueno. Porque aquí tenemos básicamente lo que es el concepto de los números complejos, las operaciones entre números complejos, que creo que no es un tema difícil porque como ya tenemos una base, aquí lo que estamos es reforzándolo un poquito. La representación gaussiana de un número complejo, y las operaciones, bueno, cuál es la magnitud de un complejo, ¿te acuerdas del módulo de un complejo? La suma es la raíz cuadrada de a Sí. cuadrado más b cuadrado, porque realmente lo que representa es el tamaño del, cuando nosotros lo representamos en nuestro eje de coordenadas, cuando representamos el número complejo como tal, entonces el tamaño del número complejo como tal, que era el módulo de cualquier vector, es lo que nosotros consideramos el módulo del número complejo. Después tenemos las operaciones de complejos. Suma de complejos, la suma de número complejos, que era sencillo, simplemente pues vas a sumar las partes reales con las partes reales y las partes imaginarias con las partes imaginarias.
La multiplicación de complejos también es prácticamente un producto de pares, ¿ok? En donde vamos a aplicar una propiedad distributiva y vamos a multiplicar todo por todo. Pero cuando multiplicamos i por i, que es la parte imaginaria, nos va a dar i cuadrado, ese i cuadrado va a ser igual a menos 1 y eso es lo que nos va a llevar a esta fórmula que está aquí. ¿Ok? Z es a más b, cuando los multiplicamos, pues nos va a dar a más c, por a más c, que es la parte real, y b más d, que es la parte imaginaria. Después, bueno, aquí hay ejemplos. Después tenemos la división de números complejos. Yo paso esto rápido porque creo que es sencillo y bueno, la idea es que me gustaría que para las próximas videoconferencias ustedes pudieran haber revisado primero un poquito el material y llevarme dudas en vez de yo darles una clase. Pero si no, bueno, igualito pues Ok, darles clase. Lo que pasa es que como no tenemos tanto tiempo para dar una clase completa, entonces si ustedes ya han estudiado y plantean las dudas, pues y me las plantean antes, sería hasta ideal, ¿no? Porque entonces yo ok, ok. les preparo la presentación de ese día para las dudas, pues para aclarar las dudas. Ok, entonces esta sería la división de números complejos, que bueno, que aquí dice cómo se... Ah, bueno, aquí tenemos el i cuadrado y a la 1 es i cuadrado entonces es menos 1, y al cubo es menos y ahí a la 4 es 1. Y a partir de eso, pues eso es toda, digamos, casi como que la dificultad que tiene un poquito los complejos, pero no es ninguna dificultad al conocer el proceso. Entonces, ¿por qué se crean los números complejos? Sí, porque cuando nosotros llegamos al número, las raíces de los números negativos no existen. Entonces, de ahí es que, digamos, los matemáticos llegaron pensando y pensando a la construcción de ese nuevo, digamos, conjunto de... Ok, ¿qué más tenemos? La forma exponencial de un número complejo, pues nada, tampoco es nada muy complicado. Las funciones complejas, aquí ya, pues lo que tenemos es las funciones que se supone, supuestamente nosotros conocíamos, pues escribirlas como utilizando también los números complejos. La función exponencial. La función exponencial es e a la x. Entonces, entonces aquí tenemos, en fin. Tenemos que la función exponencial que nosotros conocíamos era e a la x. Entonces, para escribirla con la función exponencial, incluyéndole números complejos, mira, aquí la tenemos e a la x más, es decir, e elevado a x más y, que es el número complejo. Entonces vamos a irlo desarrollando, digamos, matemáticamente, y entonces llegamos a la expresión que esta, que es lo que llamamos la fórmula exponencial del número complejo. Después tenemos la función logarítmica, lo mismo, la función trigonométrica. De todas maneras, la idea es que ustedes estudien este material y si tienen dudas, fíjate, la primera actividad sumativa es en la semana 4. Estamos en la primera semana, en la semana 1, la primera semana. Entonces tenemos la semana 2 y la semana 3 para que ustedes estudien y puedan hacerle consulta. Eso es importante porque el primer tema es donde tenemos más tiempo. En los demás tenemos poco tiempo. Entonces, bueno, la función compleja conjugada, y las funciones analíticas ya. Simplemente revisar el contenido, repasarlo y aprenderse algunos de los puntos que no conozcan de este tema. Vamos entonces a hablar un poquito sobre la actividad sumativa que tú me preguntabas. Creo, ¿verdad? Fíjate, aquí tenemos la actividad sumativa. ¿Estás ahí, Jennifer? ¿Me oyes? Sí, Es que tengo, como no oigo nada, pues para estar segura que estás ahí. La actividad sumativa, déjame abrir. La actividad sumativa 1, el tema que se abre el 9 de octubre y se cierra el 13 de octubre. Entonces, aquí tenemos, para que lo lean, cuáles son los temas. El tema van a ser ejercicios a desarrollar. Estos son el tema de la unidad, que es lo que vamos a incluir.
Tampoco van a ser ejercicios muy difíciles, no se multipliquen mucho. Este, porque los complejos, como les digo yo, no son tan difíciles. Aquí les doy algunos de los recursos de apoyo. Eh, libros, un libro que es conveniente. Ese libro se consigue por internet, no lo puede descargar. Después, bueno, Ok. esto es los números complejos y su importancia. Esta es la página realmente de la universidad, no les estoy dando ninguna otra página específica de los temas que estamos viendo. Luego tenemos las disposiciones en forma, que bueno, ustedes no son nuevos en la universidad, saben cuáles son generalmente las normas de la mayoría de los profesores. Creo que muchos tenemos más o menos el mismo estilo. Yo exijo que los exámenes se hagan en hojas manualmente, pues, no digitalizados. Ustedes hacen su ejercicio como si estuvieran haciendo un ejercicio presencial. Después le toman una foto, suben las fotos de cada uno de sus ejercicios al archivo Word. Lo único que yo les pido es que compriman esas fotos. Algunos a veces no saben comprimirlo, entonces tú subes todas tus fotos ordenaditas, por favor, y que se vean en forma vertical, porque después a mí me cuesta mucho a veces, yo sé que yo puedo hacerlo, pero me quita mucho tiempo porque ustedes son mucho a veces. Entonces, que esté la foto, este, la posición de las letras en forma vertical, por colocar la carátula, que esa es una exigencia en nuestra universidad, y ustedes saben que en el documento de aspectos técnicos para la elaboración de trabajo 1 tiene los ejemplos de cómo se hace una carátula de UMA. Entonces, comprimir las fotos es muy sencillo en un archivo Word. Simplemente tomas el cursor y lo colocas sobre la foto y haces clic sobre la foto. Cuando haces clic sobre la foto, arriba se te va a desplegar. Eso es cuando no se me ocurrió en un Power. Bueno, arriba se te va a desplegar la herramienta de imagen. Y de este lado izquierdo, más o menos como, no sé, separadito un poquito del borde de la pantalla, vas a encontrar una expresión que dice comprimir. Eso es todo. Le das a comprimir, le das ahí. Te va a decir que si todas le quitas, que no sean te va a decir que si esa sola, se lo quitas para que te la comprima toda. Y entonces Ok. va a haber varias opciones. Déjame ver si, no, este no es un Word, no tengo ninguna vida. Te van a dar varias opciones, que una es que si para página web, que otra es para correo, cualquiera de esas opciones te sirve, la colocas y él te comprime todas las imágenes que tienes en ese archivo. Entonces, claro, cuando tú lo guardas, después de comprimirlo, ese archivo es muchísimo menos pesado y no vas a tener problema, ni voy a tener problema yo a la hora de tú subirlo al aula y yo bajarlo en mi computadora. Porque pasa, a veces no comprimen y entonces, claro, los celulares que nosotros tenemos hoy para sacar fotos tienen bueno, una capacidad altísima, son unas fotos bellísimas y son muy, muy pesadas porque tienen muchísimos píxeles. Entonces, cuando tú las dejas así, esos archivos a veces son sumamente pesados. Y a mí me ha pasado de conseguirme un examen de una actividad de algún alumno y no poderla bajar y decirme el Word, mire, es demasiado grande para bajar. Entonces, para evitarnos ese problema y que entonces después yo tengo que estarte diciendo y tú tienes que estar haciéndolo, pues va. Por eso les pongo las opciones aquí de que lo compriman para evitar problemas. Ok, vamos entonces a los criterios de evaluación. Fíjate, análisis, interpretación de las variables complejas. ¿Eso qué significa? Que tú vas a ver tu ejercicio, yo te voy a decir, mire, realice, qué sé yo, eh, el complejo que se indica a continuación. Y entonces puede ser, lo que te estoy pidiendo es un complejo que es una división de complejos con un producto, etcétera, etcétera. Es decir, tú vas a tener una operación de complejo que vas a tener que realizar para llegar a un valor final del complejo. Entonces, que empieces a aplicar bien las reglas para operar los complejos, o que sepa, esto es parte del análisis. Pues. Entonces, si lo interpretas bien y lo empiezas a resolver bien, pues tienes tus 5 puntos. Y el desarrollo es, a ver, todos nosotros sabemos hoy que yo en internet, por cualquier sitio donde yo quiera, yo puedo subir cualquier ejercicio que a mí me pongan y a mí me lo puede resolver internet. Yo lo puedo conseguir resuelto en internet. Pero ¿qué pasa? Hay varios puntos. Primero, que se supone que estás estudiando ¿qué? ¿Ingeniería de sistemas o eléctrica? Sí, sistema.
Ok, sistema. Se supone que tú estás estudiando porque tú quieres ser una buena profesional. Eso pienso yo, ¿verdad? Que la Sí, intención es aprender y llegar a ser excelente. Entonces, si tú lo que haces es aprender a copiar de internet, que conste que no lo estoy diciendo por ti. Yo estoy grabando mi reunión y todos se supone que después podrán ver. Entonces, si ustedes lo que hacen es aprender a utilizar, pues que si la inteligencia artificial, a las páginas de internet que tienen resueltas los ejercicios, etcétera, etcétera, tú estás aprendiendo una cosa que todos podemos aprender, pero no estás aprendiendo ingeniería del sistema. No te estás desarrollando, no estás desarrollando tu cerebro para que el día que tú seas un ingeniero de sistema puedas ser un buen ingeniero de sistema. Yo les digo a veces que, exagerando un poco, que ingeniería de sistemas no es solo hacer páginas web. Páginas web la podemos hacer cualquiera. Yo no soy ingeniero de sistemas, soy ingeniero civil. Yo aprendí programación en mi época y yo manejo algo de ingeniería de sistemas. Pero yo no soy un ingeniero de sistemas como tal, pero puedo programar. Pero yo puedo hacer una página web. Y cualquiera sin ser ingeniero de sistemas y sin ser un profesional de la informática puede hoy en día, con cualquier programa que encuentre en la web, realizar una página web, un blog, etcétera, etcétera. Entonces, el ingeniero del sistema es una persona que debe estar preparada para resolverle problemas a otras personas. Se supone a otros profesionales. Ustedes tienen que salir preparados para poder resolverle, de repente, hacer un programa para un administrador, para un ingeniero civil, para un ingeniero eléctrico. Entonces, ustedes tienen que tener unos conocimientos básicos para que a la hora, como ingenieros, para que a la hora que ustedes vayan a hacer un programa de eso, o aunque no se dediquen a eso, es que como ingenieros tenemos que tener unos conocimientos todos básicos. Y esos son estos que estamos aprendiendo de matemáticas, y de física, y de mecánica, y todos esos conocimientos. Aparte de que todo el estudio que nosotros realizamos y todos los análisis que nos obligan a hacer el estudio, nos ayudan a desarrollar el cerebro de tal manera que a la hora de nosotros encontrar un problema en el futuro, nosotros tenemos una capacidad de análisis y una forma de analizar las cosas diferente a otros profesionales, porque es la rama nuestra. Y si nosotros lo que nos dedicamos es a facilitarnos el trabajo para solamente obtener un título, pues no lo vamos a tener. Yo espero que todos ustedes salgan siendo unos excelentes profesionales. Bueno, en el desarrollo, eso lo dije por el desarrollo, las operaciones y el resultado. Las operaciones las tienes que hacer todas. Tú vas a comenzar a hacer tu ejercicio y tú vas a sacar tus productos notables, tu racionalización y vas a ir indicando, aquí racionalizo, aquí, eh, eh, qué sé yo, aplico, eh, pensando en complejos y no me llega. Ok, vas diciendo qué reglas en matemáticas vas a aplicar. Y ah, entonces, ok, ok. exacto. Y si vas a hacer unas operaciones, hay operaciones que les pueden hacer directamente con la calculadora, no hay problema, pero no es que tú vas a llegar a plantear el ejercicio original y el resultado. Es como si lo estuvieras haciendo presencialmente, es que vas a desarrollar tu ejercicio paso a paso. Entonces, esa es la parte de las operaciones de resultado. Entonces, no sé, ¿tienes alguna pregunta específica? Sí, o sea, con el análisis, da a entender que hay que decir como paso a paso. Sí, sí, O sea, él da como una breve explicación de lo sí, muy de lo que sencillo se está haciendo. de lo que se está haciendo. Por ejemplo, Ok, fíjate, esto es análisis, esto es matemática 4, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo como si fuera matemática 3. Matemática 2, perdón. Vamos a recordar matemática 2. Integrales, vas a hacer una integral, ¿verdad? Entonces tú sí, ves tu integral. Entonces tú, oye, lo primero que tienes que hacer es que analizar a ver por qué método vas a resolver la integral, qué tipo de integral es para ver qué método le vas a usar, ¿verdad? Entonces, bueno, con tú decir, mira, esta es una integral que la voy a resolver por integrales inmediatas. O dices, no, le voy a aplicar el método por partes. Sí, vas explicando y vas a aplicar, hacer el método por partes, entonces tú pones la fórmula que vas a utilizar para el método por partes. Es decir, ese ok. tipo de cosas que uno necesita saber para hacer un ejercicio. ¿Sí me explico? Sí, sí, ok. Ok.
¿Qué más? Bueno, rúbrica. Ustedes ya deben haber tenido profesores que le han hecho rúbrica, ¿no? ¿Sabes cuál es la rúbrica? Sí, ¿Qué más? Bueno, la fecha y las instrucciones para enviarlo, que bueno, son las de siempre, subir el archivo, revisar al final que sea el archivo que no te estés equivocando, que no vayas a publicar el archivo de otra materia, o que el archivo esté completo, porque eso, digamos que ya estamos a nivel universitario y esas son cosas que de responsabilidad que tenemos que ir aprendiendo. Ok, ¿qué otra cosa podemos comentar, Jennifer? ¿Alguna otra duda que tengas con respecto al aula o a lo que sea? no, hasta el momento no. Perdón, no te oí, disculpa, no te oí bien. Ah, No no, sé, por el momento no. hasta el momento. Bueno, ¿qué más? Vamos a entrar al aula. Bueno, ya después tenemos el segundo tema de ecuaciones diferenciales. La actividad sumativa 2 y la 3 van a ser todas de ecuaciones diferenciales, porque ecuaciones diferenciales es más o menos un tema bastante grande. Tenemos bastantes métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. Y después el último tema es ¿se ve la presentación, Jennifer? Creo que está pausada. ¿Está? No está. Ah, ¿verdad? Creo que la abrí en la página, pero no la abrí. ¿Ahora? Tampoco. No. No se ve la presentación. De todas maneras, Ahora sí. ok. Bueno, entonces, ¿de qué más podemos hablar? Bueno, yo entro al aula generalmente como muy lejano, un día sí y otro no. Lo normal es que casi todos los días, a no ser que tenga algún problema de electricidad o de internet, entro todos los días al aula a ver si alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna duda para aclararse. Ok. Eh, Sí, las dudas las podemos responder en el foro de dudas, ¿no? Sí, tú las planteas por el foro de dudas y a más tardar, si no ese día, al día siguiente o al otro, como mucho, yo ya la estoy viendo. Puedo contestárselas de una vez o prepararles un material para aclarárselo mejor. Ah, Entonces, ok, ok. ya sabes, si es una duda, si es algo sencillo de explicar o alguna duda general, puedes hacerla por el correo interno, que el correo interno es entre cada uno de ustedes y yo, no es como el foro de dudas que lo puede ver todo el mundo, que creo que en el foro de dudas hay una acción que uno lo puede poner para hacerlo solamente el profesor, pero no creo que pero si lo necesitan también lo pueden hacer, no hay problema. Entonces, bueno, gracias por haber participado. He tenido, gracias a Dios, un participante, porque como yo les digo generalmente, y esto es para los que no participaron, una videoconferencia es una actividad síncrona, es decir, es una actividad en la que deberíamos tener participación ambos como hemos estado haciendo nosotras dos. No es un video como tal. Entonces, bueno, grabar un video y dejarlo solo ahí no es una actividad simple. Gracias por haber asistido, Jennifer. Em, Gracias a usted. Estamos pendientes, nos vemos en el aula. Sí, Cuídate mucho ok. y damos Igual. Buenas noches. buenas Hasta noches luego. por finalizar la revancha. Hasta luego.